Nuestro gozo es alabar al Señor. En ningún otro lugar el ser humano será feliz. No hay satisfactor en el mundo que sea capaz de llenar el vacío del ser humano. Solamente Cristo. El gozo nuestro es conocerlo a Él, es saber su persona, saber de su amor, de su gracia, hallarnos objeto de su amor y saber que Él ha perdonado nuestros pecados, de los cuales nos arrepentimos cada día. Y queremos cada día ser mejores, según su propósito, según su voluntad. Eso nos tiene aquí. El evangelio moderno procura evitar el tema del pecado. Hoy se habla de un evangelio de dinero, un evangelio de prosperidad, cuando el evangelio siempre fue arrepentidos y convertidos. Los sanos no necesitan médico, los justos no necesitan arrepentimiento. Yo he venido por las ovejas extraviadas de Israel, dice el Señor. Yo era esa oveja perdida. Yo era esa oveja descarriada y pecadora, la oveja negra. Dejó las 99 para buscarme a mí. Y cada día me arrepiento de mi mal proceder y sé que el Señor en su misericordia me recibe. Ese es el gozo de nosotros, esa es la alegría de los cristianos. Si tu gozo no es Cristo Jesús, si el motivo de estar entre nosotros no es Cristo Jesús, si no te mueve el amor hacia Él y la gratitud por su misericordia y su amor, valdría la pena que te arrepientas de tus pecados y aprendas a amarle como Él nos amó a nosotros. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 27 del libro de los Hechos, en donde traemos este estudio y damos gracias a Dios que nos permite ya casi llegar al final de este libro precioso de los Hechos de los Apóstoles, considerado el quinto evangelio o la continuación de los cuatro anteriores, donde el Señor Jesús a través de sus apóstoles sigue su obra. Y esta noche estamos ya en el antepenúltimo capítulo del libro de los Hechos. Entonces lo hacemos con gratitud delante del Señor. Te damos gracias, Jesús amado, por esta porción de la palabra que tenemos frente a nosotros. Revélate a nosotros, háblanos, Señor, en tu misericordia. Danos sabiduría, danos entendimiento. Tu palabra dice que nadie conoce al Padre sino Jesús, el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno si no le fuere revelado por el Padre. Revélate a nosotros, Jesús. Oh Espíritu de Dios, habla a nuestro corazón y a nuestro entendimiento hoy, te lo rogamos. No tomes en consideración la maldad, la iniquidad de este tu siervo. Más bien míranos con misericordia, Señor, y háblanos al corazón a cada uno. Oh bendito Señor, tú sabes bien que yo separado de ti nada puedo hacer. Tómame de la mano, Señor, y pon tus palabras en mi boca, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 y www.radiofaro.es.tl, a los que nos escuchan a través de Radio Maranata de Jalapa, Radio Visión de Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, El Buen Pastor TV, Canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón. Dios les bendiga. Y a los hermanos que han de escucharnos en Radio Visión San Pedro Sula, Honduras, 101.1 del FM. Dios bendiga a todos. Su palabra cumple el propósito para el que es enviada.
Amén. Dice la palabra. Esta es una parte meramente histórica, pero tiene algunos aspectos que me gustaría resaltar y voy a tratar de explicar algunos asuntos propios del arte de la navegación a los cuales hace mención el apóstol. Dice, Pablo es enviado a Roma. Vimos que había sido enjuiciado, había sido llevado frente al rey Agripa, pero Pablo pide ser llevado ante el emperador romano y ahí exponer su situación. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, Roma, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hasta ahí, a este versículo 13, encontramos el envío, la orden de ser enviado Pablo junto con otros presos a Italia. No habían barcos que llegaran directamente a Italia debido a condiciones propias de la navegación de aquellos tiempos. Era imposible debido a que los barcos no tenían propulsión de otro tipo. Los barcos hoy se propulsan por medio de turbinas movidas por motores de diésel. Les recuerdo que los motores de vapor se inventaron ahí por los años 1890. Por eso, para la fabricación del Titanic, recién se había desarrollado lo que se llama en la historia la revolución industrial, cuando se inventaron las primeras máquinas de vapor. Y este Titanic era un barco propulsado a vapor. No habían grandes barcos, enormes barcos como los que hay ahora, hasta que se inventaron las máquinas de vapor que funcionaban con fuego o de leña o de carbón. Esa era la propulsión que tenía el Titanic. En tiempos del apóstol Pablo la navegación era por medio de velas y tenían que estar supeditos a que el viento fuera a su favor, que el aire soplara en la dirección hacia donde ellos querían ir, y eso complicaba las cosas. Por eso tenían que hacer una especie de transborde, cambiar de barco, ir hacia cierto lugar primero y ahí enrutarse según lo permitía también, y les recuerdo que el viento cambia de dirección según la época del año. Entonces, cuando llegaba el invierno, el viento soplaba en contra y ellos tenían que viajar con el viento del verano. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando de humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido de ellos. Dice, esto nos recuerda que Pablo halló cierta gracia ante el emperador romano, ante el gobernador de aquel tiempo, el cual le recomendó al nuevo, luego también ante el rey Agripa. No hallaron causa digna de muerte en Pablo y lo mandan con otros presos, pero con ciertas recomendaciones especiales. Por eso también Julio, el centurión, trata con cierta humanidad a Pablo y le permite, al llegar a Sidón, que Pablo baje y vaya a visitar a sus amigos. Imagínense, el preso se va a visitar a sus amigos para que lo atiendan. Y haciéndonos a la vela, dice, es un término utilizado para decir nuevamente nos embarcamos y empezamos el viaje. Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre,
Sotavento es otro término de la navegación que se refiere al hecho de que no podían adentrarse en el mar porque el viento les era contrario. Entonces lo que hacían era que Chipre, siendo una formación montañosa de la naturaleza, de la geografía del Asia, en cierta forma les hacía una barrera para que el aire no les pegara contrario. Y cuando se dice a sotavento, dice prácticamente que estaban escondiéndose en la cordillera de Chipre y con el viento que les pegaba por un lado, conseguían viajar por toda la costa, porque los vientos eran contrarios, dice el versículo 4. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia, se dan cuenta, frente a Cilicia y Panfilia, siempre bordeando la costa, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Señalaba yo que no habían barcos a propulsión y que era necesario hacer una especie de transbordo que ya había sido planificado. Estos barcos de Alejandría, por eso le llama alejandrina, no está hablando de la bestia de Don Tino, está hablando que era de Alejandría, que llevaba trigo para Roma, que era la capital del imperio en aquel entonces. Ahí son transbordados. Versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Otra vez les recuerdo que estaban navegando en contra de la corriente del viento. Navegamos a Sotavento de Creta, otra vez dice, buscando la manera de que la geografía les cubriera de cierta manera para que el viento, aunque era contrario, les permitiera bordear la costa frente a Salmón. Versículo 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿De qué habla cuando dice habiendo pasado ya el ayuno? Por costumbre, el pueblo judío celebra un ayuno el séptimo día el séptimo día del décimo mes del año, que está establecido en la ley judía, y ese ayuno marcaba el inicio del invierno. Entonces cuando dice habiendo pasado ya el ayuno, está diciendo habiendo ya llegado la fecha de que el invierno empezaba, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí quiero hacer algún énfasis, puesto que de alguna manera tenemos que reconocer en nuestra vida cierto liderazgo espiritual en algunas personas. Pablo, en cierta forma, marcaba ese liderazgo dentro del barco. En un barco donde iban más de 200 personas, habían por lo menos 3 autoridades: el centurión, que representaba al emperador; el capitán del barco, que indudablemente era una persona con mucha experiencia en la navegación; y el patrón, dice el versículo 11, de la nave. O sea, el dueño del barco, el piloto o el capitán, y el centurión, que desde luego representaba al emperador. Obvio que el emperador tenía mayor autoridad, puesto que era quien representaba al emperador, pero este consulta al patrón de la nave y al piloto, y les presta más atención a ellos que a Pablo, que en este caso Pablo representa a Cristo dentro del barco. Quiero decirles, mis hermanos, que nosotros representamos a Cristo donde quiera que vamos, y que es importante
que marquemos una diferencia para bien, para beneficio de quienes nos rodean y nos escuchan. Que dentro de la iglesia nosotros también debemos de reconocer cierto, tal vez no liderazgo, la palabra líder me cae como trompicón en ayunas a mí. Yo creo que debemos de reconocer dentro de la iglesia a ciertas personas que por su caminar con Cristo, que por sus años de andar en el camino del Señor, tienen mayor experiencia, mayor conocimiento de la palabra y una relación cercana al Señor, no perfecta, porque ninguno tiene una relación perfecta con Dios, a los cuales pedir consejo. Y Pablo aconseja y dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero Pablo lo ve, y no lo ve desde el aspecto que él sea un diestro navegante. Lo ve en el espíritu, en su corazón, en su conciencia. Existe aquel sentimiento de parte de Dios mismo de que las cosas no van a salir bien. Sin embargo, el versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Muchas veces le damos más crédito al consejo de un amigo, a las palabras de una persona sin el conocimiento de Dios, que al consejo de algún hermano o hermana en Cristo. Y hermanos, aquí quiero aconsejar de alguna manera a que nos busquen. Tal vez no tenemos la última palabra o no somos perfectos como alguien pretenda, pero dice el libro de Proverbios que en la muchedumbre de consejo está la sabiduría. Busquemos consejo de gente cristiana que sea mayor en el conocimiento de Dios, mayor espiritualmente hablando que nosotros, para cualquier circunstancia de la vida. Es importante. Mire, yo no le pido a usted que tenga una obediencia ciega al pastor o a quien predica. No le pido que usted sea obediente en todo el sentido de la palabra a la iglesia, a la denominación, a las dogmas de la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Le pido que de alguna manera busquemos consejo en aquellas personas que nos pueden guiar según la Biblia. Según la palabra del Señor. Nuestra lealtad debe ser a la Biblia, a la palabra santa y bendita del Señor. Busquemos personas que nos puedan aconsejar según la Biblia. Y dice que el centurión no le hizo caso a Pablo, sino, miren, al dueño del barco y al piloto del barco, porque humanamente sabían más de navegación. Pero Pablo tenía el Espíritu de Dios. Allá afuera hay gente que sabe más de psicología, de sociología, de tantas ramas de las ciencias sociales que pudieran darte un consejo de qué hacer con tu vida, de qué decisión tomar. Pero aquí tenemos el Espíritu de Dios. En alguna disputa que hay entre los corintios, Pablo les impreca, les regaña, les dice: ¿cómo es posible que ustedes vayan a quejarse ante los jueces del mundo cuando ustedes deberían de juzgar sus problemas dentro de la iglesia? Ustedes deberían de resolver sus problemas. Los hermanos jalándose al juzgado cuando podían venir a la iglesia y mediante el consejo de la palabra y el Espíritu Santo de Dios resolver sus problemas. Entonces yo quiero hacer énfasis en el hecho de que Pablo era la representación de Cristo en el barco. Él tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero el centurión le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, oiga la palabra invernar, porque a partir del ayuno que mencionaba entraba el invierno y tenían que esperar a que pasara todo el invierno para concluir su viaje. Pablo tenía 2 años de estar preso y ahora no importaba el tiempo que tardara hasta llegar a Roma y hacer defensa de su caso. Pero el puerto donde estaban era incómodo. Así que la mayoría, prestándole atención al patrón de la nave y al piloto, estuvieron de acuerdo en zarpar también de ahí,
por si pudiesen llegar hasta Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, y pasar el invierno allí. Versículo 13, la tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, un viento a favor, levaron anclas e iban siempre costeando Creta, a la orilla por la costa. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euro, que es viento, Clidón, que quiere decir del nordeste o del este-nordeste, que de alguna manera les era contrario. Y no solo dice que les era contrario, sino que dice era un viento huracanado. ¡Qué tremendo! Apenas una brisa del sur y ellos dijeron nos vamos. Y ahora viene el azote. A veces pareciera que todo marcha a la perfección cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, pero luego se desatan tempestades en contra de nosotros. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llegó un punto en el que no podían controlar la nave, o sea, el viento los llevaba en contra de la dirección a la que ellos querían ir, al punto que se dejaron llevar por el viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, cuando dice sotavento está diciendo habiéndose dejado llevar por el viento, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un pequeño barco, una pequeña embarcación, una lancha que va colgando a la orilla del barco grande, y lo utilizan para ir y recoger las anclas, o para ir y de pronto desembarcar 2 o 3 personas del barco hacia la costa. Y dice: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Una pequeña brisa del sur, tomamos decisiones, viene la tormenta y quedamos a la deriva. Digo, no importa la tormenta que estés atravesando, nunca te sueltes, nunca te apartes de Cristo. Quiero decirte, Álvaro, tenés ejemplo en tus hermanos. Tus patojos le sirvieron a Dios con todo su corazón. Y un día quisieron probar un poquito del mundo. Y ahí los tenés de ejemplo. Nunca, ni por jugar ni por probar. Mejor que nos digan cobarde, poco hombre. Pero no nos soltemos de Cristo, si no queremos terminar a la deriva. O sea, a la deriva es, estaban perdidos en el mar, no sabían ni para dónde iban ya. Perdieron todo conocimiento. Y siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a lijar, dice, en otras palabras, empezaron a ver cómo el barco se destruía. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. O sea, ya era una cuestión de vida o muerte. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y eso nos dice porque ellos utilizaban un sistema de navegación que se basaba en el movimiento de las estrellas, en dónde sale el sol, dónde se esconde, dónde están las estrellas, la cruz del sur, la osa mayor al noreste. O sea, todo esto les permitía guiarse, y ellos estaban perdidos a la deriva porque no había sol ni estrellas por varios días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo,
como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche he estado con el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Miren qué bonito este texto. Nos habla de la comunión del apóstol Pablo con Dios. Dice: porque esta noche he estado con el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es el ángel de Jehová? Lo hemos dicho otras veces. Jesús mismo. Pablo, en oración, en las vigilias de la noche, había estado en comunión con Jesús, y ahora él tenía palabra para decirle a aquellos hombres: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente el barco. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que diciéndole el ángel a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Estas fueron las palabras de Jesús a Pablo en esa teofanía que él vive aquella noche, y le dice: es necesario que vayas hasta Roma y estés con el César. O sea, no vas a morir, vas a llegar hasta Roma y vas a dar testimonio de mí delante del César. Y Dios le dice: te he concedido a todos los que viajan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días de tormenta y perdidos en el mar, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Metieron una sonda que era una especie de lazo, de cable para medir, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, o sea, brazadas. Estaban midiendo la profundidad del mar, y temiendo dar en escollos, temiendo que el barco topara, que el fondo del barco topara en el mar, en alguna piedra abajo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. La popa es el frente del barco, la proa es la parte de atrás del barco. A babor es el lado derecho y a estribor es el lado izquierdo. Palabras que se usan los marineros, no sé si para confundirlo a uno, es idioma propio de ellos, pero lo explico para que de alguna manera le tomemos sabor y entendamos un poco el texto bíblico. Y temiendo dar en escollos, versículo 29, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Miren qué bandidos, los marineros, la tripulación, los ayudantes del capitán, se dijeron: bajemos el esquife y nos vamos nosotros, que se pierdan estos. Y es que el capitán no estaba en una cabina llena de aparatos tecnológicos. O sea, cuando hablamos de la tripulación, de los marineros, son todos aquellos que le ayudaban a jalar los lazos y a poner las velas para que... Y estos bandidos querían salir huyendo. Dice el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, ese pequeño barco del que hablaba, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, o sea, como que a trabajarle ahí con las anclas, y que si huyendo iban los fregados. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave,
vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Metieron un espadazo a los lazos que colgaban, dejaron que se perdiera, pero de este barco nadie se va. Si se dan cuenta, para este momento de la historia, los soldados, el centurión, todo mundo ya está haciéndole caso al consejo de Pablo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Miren qué bonita escena esta. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo que llevaban para Roma al mar. Mire, cuando buscamos guianza espiritual, cuando buscamos consejo de las personas que nos pueden dar un consejo según la palabra de Dios, las tormentas de la vida también se aminoran. Amainan sería la palabra en términos marítimos. La tormenta también se disminuye. Busquemos consejo de las personas que de alguna manera son mayores espiritualmente que nosotros. Esta hermana Anabel y hermana Elda, hermana Trines, personas con las que ustedes pueden acercarse y platicar, y si en alguna manera este servidor les infunde confianza, búsquenme. Que si el consejo es según la Biblia, valdrá la pena. Tal vez no tengamos la solución de decirle: mira, aquí está tu pis, tu papaíto, anda a resolver tu problema. No tenemos esa solución, pero sí tenemos un consejo espiritual, una palabra de Dios en nuestros labios y una oración que elevar delante de Dios por ustedes. Somos un equipo. No hagamos como el centurión, que escuchó más al piloto y al patrón de la nave. Escuchemos personas que tienen un consejo espiritual para darnos. Cuando se hizo de día, versículo 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Otra serie de palabritas ahí. Dice que cortaron los lazos que tenían atadas las anclas para soltar el barco y que pudiese llegar hasta la playa. Las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, porque el timón no era aquel que uno mira así tan bonito, que hasta lo ponen en los restaurantes, no. Cuando habla del timón, habla de una vela que sirve de timón, y la habían amarrado para obligar al barco a ir hacia cierta dirección, y ahora lo que hicieron fue cortarla para dejar que el viento que forma las olas los arrastre hacia la orilla. E izada al viento la vela de proa, o sea, solo levantaron la vela de enfrente para que los mandara. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas. Ahora el problema ya no era el viento, sino la entrada seguramente de algún río. Hicieron encallar la nave y el barco quedó, cuando dice encallado, está hablando de trabado en la arena. Y la proa, el frente, hincada, dice, o sea, la proa enterrada, quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. El mar le pegaba por atrás y le quebró la cola al barco. Y el barco empezó a destruirse. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron
saliendo a tierra. La historia sigue en el último capítulo, en el capítulo 28, donde vemos a Pablo llegando a Roma, como predica Pablo en Roma, y testifica del Señor ante el César. Pero quiero rescatar esta noche ese punto del cual hacía referencia. Hermanos, habían 3 autoridades materiales dentro del barco: un centurión romano, el piloto de la nave, el dueño de la nave, pero había una autoridad espiritual. Si hubiesen hecho caso a la autoridad espiritual, se hubiese evitado aquella tragedia, aquel naufragio. Aunque ninguno se murió, pero se perdió la nave y tuvieron que sufrir 14 días de aguantar, de sufrir, de estar náufragos. De hecho, hacía 3 años atrás, Pablo escribe a los corintios y les dice haber sufrido 3 naufragios para ese momento. Ahora eran 4 con este último. Entonces, de alguna manera, la palabra del Señor nos dice que es importante que busquemos guianza espiritual, ayuda espiritual, personas con sabiduría de Dios que nos ayuden en la toma de decisiones en nuestra vida. Repito, no somos perfectos, tenemos errores, tenemos pecados igual que ustedes, pero de alguna manera Dios nos ha dado la gracia y la bendición de caminar por esta senda un poco más tiempo que ustedes y pudiéramos de alguna manera ayudarles para que juntos enfilemos hacia la patria celestial. Padre bendito, gracias por esta porción que nos has permitido compartir, quizá con mucho contenido histórico, pero te ruego, Señor, que lo que pudimos hacer y pudimos entender de esta porción nos sea de edificación, que podamos crecer cada día en el conocimiento tuyo y de tu gracia, mi Dios. Ayúdanos a ayudarnos mutuamente en el consejo de la palabra y la oración, para que juntos, Señor, arribemos al puerto seguro, a tu presencia, mi Dios, un día. Tú eres nuestra meta. No queremos un cielo donde no estés tú. Tú eres nuestro cielo, Jesús amado. Eres el deseado de nuestro corazón, el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Oh, cuánto anhelamos tu presencia, Jesús. Y hacia ahí nos encaminamos, oh Dios. Danos la dirección, danos la gracia para no perdernos en el camino, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.